continuando con el estudio de la tabla, tenemos acá una imagen de la tabla actual tal como la que aparece en la guía, que sería importante que se acostumbren a utilizar porque eventualmente cuando haya un examen presencial van a tener que usar esta misma tabla, ¿sí? Esta es la tabla, entre comillas, llamémosle actual, ¿sí? Bien, vamos a empezar con las características de la tabla actual. Para empezar, los elementos están ordenados por el número atómico, es decir, por el número de protones. Desde el elemento 1, el hidrógeno, hasta el elemento 120 y lo que sea, porque a medida que se van sintetizando nuevos elementos, la tabla va creciendo, ¿sí? Esa es la forma en la que está ordenada, no por masa, sino por número atómico. Es cierto que después las masas correlacionan muy fuertemente con el número atómico, a medida que aumenta el número de protones, por lo general también aumenta el número de neutrones, así que las masas promedios por lo general quedan bastante bien ordenadas cuando uno ordena por el Z. Pero, estrictamente hablando, la organización es por número atómico, ¿sí? Después, además, la tabla está ordenada en diferentes filas, que se llaman períodos. Período 1, 2, 3, 4. ¿Qué información me dice el período en el contexto actual? Bueno, el período indica el nivel de energía, el nivel del orbital atómico más alto ocupado, ¿sí? Por los electrones de ese elemento en el estado fundamental. Entonces, por ejemplo, si el orbital mayor ocupado en el calcio es el 4s2, el calcio entonces tiene que ir al período 4, a la cuarta fila de la tabla periódica. Si en el litio el nivel de energía mayor ocupado en el estado fundamental es el 2s, tiene que ir en la segunda fila de la tabla, en el periodo 2. Si el cromo, por ejemplo, el último electrón está en el orbital 3d5, ¿sí? Sin embargo, está ocupado parcialmente el 4s. Entonces, como está ocupado el 4s, el mayor nivel de energía ocupado en su estado fundamental es 4. Moraleja, el cromo tiene que ir en el periodo 4. ¿Sí? Entonces el periodo de la tabla nos da esa información. La tabla también está organizada en columnas por el parecido químico de los elementos. A esas columnas se los llama grupos. Conviven diferentes tipos de numeraciones, pero la verdad es que hoy en día lo que más usamos es la numeración más moderna, que es ir nombrando a las columnas de la columna 1 hasta la columna 18. Con números romanos se solía utilizar una numeración tradicional que la verdad que hoy en día ya no usamos, ¿sí? Los elementos que están agrupados en columnas tienen mucho parecido químico y además, en la mayoría de los casos, puede haber alguna excepción, pero en la mayoría de los casos tienen la misma configuración electrónica externa. Por ejemplo, fíjense que todos los elementos del grupo 1 tienen la configuración externa S1. Todos los elementos del grupo 2 tienen configuración externa S2. Y en casi todas las columnas se cumple. Puede haber algunas excepciones, sobre todo en la parte de metales de transición, donde aparecen los orbitales D ocupados y eso hace que haya mucha mezcla, pero en los demás grupos se cumple bastante bien, ¿sí? Entonces, la tabla actual, los grupos indican el parecido químico y configuraciones externas similares. De hecho, esa es la manera en la que yo rápidamente sé la configuración externa de un elemento. Me fijo en qué columna está. Si en la columna S1, en la S2, en la S2P1, en la S2P2, en la S2P3 o en cuál de todas. Bien, también la tabla la podemos separar en bloques. Las dos primeras columnas que tienen configuración externa S1 y S2 son el bloque S. Las columnas del boro, o sea, los grupos del boro, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, del flúor, que tienen configuración externa S2P algo, S2P1, S2P2, S2P3, S2P4, esos son el bloque P porque el último electrón está en orbitales P. Los metales de transición, que son el bloquecito que está ahí marcado en azul, se lo llama bloque D porque básicamente tienen en su configuración externa electrones en orbitales D. Y finalmente las dos filitas de abajo, que la verdad que pocas veces aparece, son bloque F porque en la configuración externa tienen subniveles F ocupados, ¿sí? Entonces la tabla se separa en esos bloques, ¿sí? Básicamente el bloque me indica dónde está el último electrón. Fíjense, el grupo del boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor van avanzando de a un electrón a la vez y prácticamente se cumple en todos los elementos del grupo. O sea, todos los que están encolumnados con el boro son S2P1, todos los que están encolumnados con el carbono son S2P2, en el oxígeno son todos S2P4, en el flúor son S2P5, ¿sí? Bien. El bloque S y el bloque P tradicionalmente se los llama elementos representativos, puede ser que en algún libro encuentren con ese nombre,
¿sí? Bloque S y P son los elementos representativos. El bloque D, de hecho yo lo utilicé el nombre, se los suele llamar elementos de transición, ¿sí? Son todos, o metales de transición, son todos esos que están ahí en el medio, ¿sí? Y el bloque F, que igual de vuelta es muy raro, pero son los elementos de transición interna, ¿sí? La verdad es que no son los elementos que más comúnmente vamos a analizar. Bien. En la tabla también hay otra clasificación que va a ser muy útil para tipo de enlace, que es la clasificación entre metales, no metales y gases nobles, ¿sí? Fíjense la escalerita que está destacada. Esa escalerita separa de un lado los que se consideran metales, del otro lado los que se consideran no metales. Tienen características bastante diferentes. Ojo, los elementos que están cerca de la frontera, cerca de la escalerita, por ahí son bastante más parecidos, pero si hablamos de los extremos, los metales son elementos que tienden a formar cationes, que tienden a perder electrones. Los no metales por lo general tienden a formar aniones, es decir, a robar electrones, o a lo sumo cuando se unen entre ellos a compartir electrones. Y los gases nobles, bueno, tienen la característica de por lo general es muy raro que formen enlaces, ¿sí? O no son de formar enlaces muy estables, que digamos, ¿sí? Entonces, cuando veamos tipo de enlace, esta clasificación va a ser muy importante, ¿sí? De hecho, fíjense, ahí les predigo cuáles son, les spoileo cuáles van a ser los tipos de enlace en función de quién se mezcla con quién, pero ojo, como les pongo ahí, es solamente un recuerdito. Después, la verdad es que la realidad es mucho más gris y puede ocurrir que metal con no metal termine dando covalente en algunos casos medios particulares, ¿sí? Entonces, ojo, esa es la regla más general, pero hay muchos grises, ¿sí? Bien, algunos grupos que tienen que saber el nombre. El grupo 1, la primera columna de la tabla, se los llama metales alcalinos, pero ojo que no incluyen al hidrógeno. Es decir, los metales alcalinos son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio, ¿sí? Es decir, son todos los elementos del grupo 1 excepto el hidrógeno, que el hidrógeno de hecho es un no metal. Pero a los demás se le dice metales alcalinos. En algunos enunciados les va a decir el segundo metal alcalino, el tercer metal alcalino, y ustedes tienen que saber de quién están hablando. Acuérdense que el hidrógeno no lo tienen que contar. Si les dijeran el tercer metal alcalino, el hidrógeno no se cuenta, así que nos quedaría el litio sería el primero, sodio el segundo, el tercer metal alcalino entonces es el potasio, ¿sí? Entonces, ojo, se tienen que acordar el nombre y se tienen que acordar de que no incluye al hidrógeno. En este grupo todos los elementos tienen configuración externa S1, cambia el nivel de energía, pero todos son S1, y la verdad es que ese electrón lo suelen perder porque son metales, así que terminan formando cationes más 1, cationes monovalentes, sodio más, potasio más, rubidio más, ¿sí? Salvo el hidrógeno. Acuérdense que el hidrógeno no es un metal alcalino. El grupo 2, ¿sí? Esperen, esta es la aclaración del hidrógeno, grupo 1. Bien, el grupo 2 se lo llama metales alcalinos térreos. Ahí no hay que hacer ninguna excepción, todos son metales alcalinos térreos. Beririo es el primero, magnesio el segundo, calcio el tercero y así sucesivamente. Todos tienen configuración S2 y suelen perder esos electrones, así que forman cationes divalentes, cationes de carga más 2. Calcio más 2, magnesio más 2 son los más comunes, ¿sí? Bien, el grupo del oxígeno se lo llama calcógenos. Ese nombre la verdad es que hoy en día ya no se lo dice, ya no se lo usa prácticamente, así que grupo o familia del oxígeno está bien. Tienen configuraciones externas S2P4, S2P4, oxígeno, azufre, selenio, teluro, ¿sí? La verdad es que como son no metales, suelen ganar electrones o a lo sumo cuando se unen entre ellos compartirlos. Lo vamos a ver cuando veamos tipo de enlace, ¿sí? Y el otro grupo, sí, que también tienen que recordar el nombre, es el grupo siguiente al del oxígeno, el del flúor, el grupo 17, que eso se lo llama halógenos. Y es un nombre que se usa mucho. El flúor es el primer halógeno, cloro es el segundo halógeno, bromo el tercero y yodo el cuarto halógeno. Tienen configuraciones externas S2P5. ¿Sí? Y al igual que lo que mencionamos para el oxígeno, suelen ganar o compartir un electrón, de manera que completan la capa, se estabilizan un montón. Pero eso se ve de vuelta en tipo de enlace. El último grupo, el grupo 18, se los conoce con el nombre de gases nobles, pertenecen al bloque P, tienen configuraciones S2P6, salvo el helio que tiene S2. Tanto para el helio como para los demás tienen la última capa externa completa, con lo cual son muy estables y por eso no necesitan estabilizarse formando unión con otros átomos. La característica entonces que los
que los marca los gases nobles es justamente que forman muy pocos enlaces salvo algún caso del xenón, por ejemplo. ¿Sí? Bien, ¿qué tienen que estudiar de la tabla? Entonces, lo que se tienen que acordar sí o sí, aunque sea de memoria, es el nombre de los grupos que les mencioné, los distintos tipos de clasificaciones, sobre todo esto de metal y no metal es muy útil para tipo de enlace, las otras clasificaciones también, porque los ejercicios que se evalúa la parte de tabla se suele dar por sentado que saben lo que son los alcalinos térreos, a qué bloque pertenece, qué es el periodo, qué es el grupo, y finalmente un tema que va a estar cubierto en un próximo video que es propiedades periódicas, básicamente propiedades del átomo que varían de manera regular, de manera predecible a lo largo de la tabla periódica, como puede ser el radio atómico, la electronegatividad y demás. Pero eso va a ser tema de un próximo video.